4, 3, 2, 1, va. Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en una nueva edición de Televisión de la Mula. Ayer fue el debate a medias, ¿no? Entre los promotores de la revocatoria y los promotores del no, algunos de ellos regidores del municipio de Lima, o todos ellos regidores del municipio de Lima. Hubo ausencias durante el debate de los revocadores que quisieron cambiar, digamos, a sus representantes en último momento y el jurado no aceptó. Y hoy día hemos invitado a Gustavo Guerra García para tocar así temas muy puntuales y directos. No nos vamos a demorar ni 20 minutos y es responder o que Gustavo aclare algunas de las acusaciones, afirmaciones que realizan los revocadores. Por ejemplo, el tema del cobre de los peajes, el tema del túnel de Santa Rosa que está cerrado supuestamente por este municipio, el tema de que no se ha hecho nada en la reforma del transporte, una cosa que repiten los apristas también con mucha facilidad, y otros temas puntuales como este que son, digamos, el eje de las críticas de los revocadores contra la gestión de Susana Villarán. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar acá. Muy bien, David, muchas gracias por invitarme. A ver, hablemos del tema de los peajes, que creo que ha sido el último de los temas que se les ha criticado mucho. Cuéntanos qué cosas, para comenzar, cuéntanos qué cosa es lo que se ha entregado en concesión. En concesión se han entregado, durante la gestión de Castañeda se entregó la vía Avitamiento, que es como una vía que todo el mundo conoce, que está ahí en el medio entre la Panamericana Norte y la Panamericana Sur. Y en esa vía Avitamiento se entregaron el peaje más importante del Perú. Por eso es que la concesión que entregó Castañeda captura el 65% de los peajes de Lima. O sea, y el 65% está capturado. Claro, estaba entregado a la concesión de lo que Castañeda llamaba línea amarilla, y cuando nosotros cambiamos el contrato se convirtió en vía Parque Rímac. Entonces, ¿qué es en concreto lo que ocurre con los peajes de vía Avitamiento? Número uno, que cuando se presentó la iniciativa por parte de la empresa brasilera OAS a la gestión de Castañeda, la iniciativa dice: los peajes deben entregarse al concesionario cuando la obra esté al 70%. ¿Ok? Esa era la postura inicial del constructor, del concesionario que quería ganar esa iniciativa privada. Pero luego la gestión de Castañeda, recontra entreguista, anula ese planteamiento que el propio privado ha hecho y le da condiciones mucho más favorables. ¿Cómo cuál? Que simplemente dice: a partir de febrero de tal año, ¿no es cierto?, siempre y cuando se hayan cumplido tales y cuales condiciones, que en este momento están en proceso de cumplimiento, se les entregan los peajes, y ya no relaciona la entrega de los peajes al tema de el avance de la obra, un determinado avance de la obra. Por eso es algo extraño, ¿no? O sea, digamos, es algo inusual, ¿ok? Es algo inusual. Pero también es cierto que en muchas concesiones del MTC, digamos, lo que es inusual es que normalmente cuando a ti te entregan un texto de un proyecto de iniciativa privada como propuesta, el municipio la mejora a favor de la municipalidad y de los usuarios. Lo extraño no es que tú puedas tomar o no la opción de entregar los peajes, sino que lo extraño es que tú normalmente, cuando te hacen una propuesta al municipio, tú normalmente no te tiras al suelo, claro, y aceptas condiciones más favorables al concesionario que en la propuesta inicial. ¿Okay? Okay. Y ahí, quien quiera que pueda ver en Nuevas Vías de Lima, hay una tremenda diferencia. Nosotros hemos mejorado muchísimo el proyecto de Nuevas Vías de Lima. Bueno, entonces, en concreto, en el caso de OAS, el señor Castañeda, durante la gestión en donde participa la señora Patricia Juárez, estableció cómo se entregaban los peajes y estableció en qué momento se tenían que entregar el fideicomiso, en qué momento se tenía que pasar la plata a la cuenta de la concesión. O sea, todo eso está establecido. ¿Por qué nunca se le ha respondido eso a la señora Patricia Juárez? No, cada vez que dice lo mismo? Le hemos respondido. Ahí está mi columna de Diario 16, ahí están las... No, pero en el debate ahí, frente a frente, a veces ese tema no queda tan claro. Bueno, es cierto, en el debate no se respondió todo, pero bueno, pero esta es la verdad de la milanesa. Y en el caso de Nuevas Vías de Lima se ha seguido el siguiente procedimiento. Los peajes no se mueven hasta julio de este año. De este año, y la primera obra se hace en mayo, que es la Livio Ponce, que es el cuello de botella, es un intercambio vial en el sur, que es el cuello de botella más importante de la Panamericana Sur. Y luego no es que sube el peaje, sino que se incorpora el IGB. Y en general, ¿no? O sea, al peaje actual se le va a subir el IGB. Claro. Solamente eso. Solamente se le sube el IGB. Y después hay una fórmula para que ya vaya subiendo según se ajuste por inflación.
siempre y cuando la inflación sea más de tantos puntos. ¿Pero los demás peajes van a quedar en el nivel en el cual estaban ahora? Por eso, en todos los casos, tanto en el contrato que nos dejó Castañeda, como en el de Vías Nuevas de Lima, y como en cualquier contrato de concesión, siempre hay un tiempo en el cual lo que se incorpora al peaje es el IGB. Porque cuando tú tienes una concesión y haces un montón de obras, para que puedas tener crédito fiscal, tienes que tener el IGB en el peaje, porque esa es la fuente de ingresos del concesionario. Yo estoy pagando IGB como empresa constructora por todos los insumos que compro, yo qué sé. Exactamente. Y requieres contra qué deducir. Incluso ellos tienen casi siempre un mecanismo de recuperación anticipada del IGB, porque si no sería costosísimo para ellos, ¿no? Hundirse con un IGB de 1.500 millones de soles de una obra en 3 años, cuando los ingresos por peaje los recaudan en 30 años, ¿no? Entonces, por eso las concesiones, por sus características particulares, Eso es un tema importante. Es un tema que se aplica en general a las concesiones. general. Porque se ha acusado de que es un tema de ustedes, de esta gestión. No, claro que no. Y además es el mismo principio que ellos utilizan en el contrato que firmaron con OAS. O sea, es ridícula la crítica lo están contra acusando nosotros. de algo que ellos mismos han hecho. Claro, y en verdad lo que les irrita, lo que les molesta, lo que les fastidia, es que nosotros, con el 35% de los peajes que nos dejaron, hemos generado un proyecto que vale igual que la obra de que ellos firmaron, porque ellos firmaron un contrato por 500 millones de dólares con 65% de los peajes. Nosotros hemos firmado un contrato por 500 millones de dólares con el 35% de los peajes. Nosotros hemos corregido el contrato de línea amarilla y le hemos añadido 140 millones de dólares más. Le hemos logrado 7% de ingresos de los que recibía OAS. Originalmente todo era para OAS, ahora 7% es para el municipio, para mantener otras vías. Y dentro de esos arreglos hemos subido lo que les iba a pagar a la población, a cada predio, $5.000 a $30.000. Pero además vamos a hacer un parque del tamaño del Campo Marte, al lado del ayuntamiento, entre el RIMAC y el Cercado de Lima. Entonces, claro, lo que les molesta es que en ambos casos, si uno analiza fríamente las cosas, en Nuevas Vías de Lima la obra es 500 millones de dólares con el 35% de los peajes. Y en la obra del Parque RIMAC son con 65% de los peajes de Lima, se hace una obra del mismo tamaño que la de Nuevas Vías de Lima. Es decir, nosotros estamos consiguiendo 500 millones de dólares igual, pero con la mitad de los peajes, ¿no es cierto?, que ellos entregaron a OAS. Y nosotros además demostramos que ellos fueron demasiado generosos porque le aumentamos 140 millones de dólares más de aporte de los privados. Y ellos lo explican como si esos 140 millones de dólares más fueran un gasto de alguien del Estado. No es gasto del Estado. No, y además dicen que hay una denuncia del Ministerio Público por hacerle adendas a un contrato. Imagínate, nos van a hacer una denuncia por haber mejorado las condiciones a favor de la ciudad, ¿no es cierto? Una pregunta ahora, igual los peajes se van a incrementar en la Panamericana Sur y en la Panamericana Norte. Sí, como consecuencia de dos cosas, ¿no? La primera es, en ambos casos se va a incorporar el IGB al peaje. Con lo cual, y ahí también lo quiero decir claro, ¿no es cierto?, ni el transporte de carga ni el transporte interprovincial formal, ¿no es cierto?, se van a ver afectados porque ellos, eso es escudo fiscal. ¿Ok? O sea, el costo directo del peaje sigue siendo el mismo. ¿Ok? Los únicos que van a ser afectados son los vehículos privados que no pueden usar el IGB del peaje para usarlo como crédito fiscal. Y a nosotros nos parece que no está mal que los vehículos privados, que solo son el 17% de toda la población de Lima, pues paguen un poco más por un desarrollo que les va a permitir, en lugar de demorarse 2 horas desde el puente de Santa Anita hasta Ancón, ¿no es cierto?, que lo puedan hacer en 45 minutos. Ese tema quería preguntarte, porque, y ese es un tema, claro, de estudios que se hacen en general, pero está demostrado que el valor, o sea, al final, cuando haces el beneficio neto para el conductor, termina siendo positivo, es decir, mayor al precio que terminas pagando de aumento del peaje. Larguísimamente positivo. O sea, el Banco Central de Reserva ha hecho un estudio del 2011 en el que demuestra que, digamos, tiene 2 metodologías, una de ingresos, o sea, por costo de oportunidad, y que dice que el valor promedio de la hora en Lima es 8.8 soles. Y por preferencias declaradas, que es otra metodología, sale 10 punto algo soles. ¿Okay? Ya, yéndonos a la metodología más corta de 8.8 soles, los beneficios son gigantescos para la gente. ¿Okay? Y en realidad el peaje, lo único que está ocurriendo es que se está formalizando e incorporando el IGB, de un peaje que además no se ha movido de su valor hace muchísimos años. Pero después de incorporar el IGB va a sufrir otros incrementos posteriores. Claro, pero en realidad no son incrementos. Es simplemente que si el índice de precios al consumidor de Lima se eleva, los peajes van a seguir esa trayectoria. Los aumentos van a ser el IGB y luego solamente aplicación de la tasa de inflación. Solamente es la indexación. Claro, la indexación a un mecanismo de tasa de inflación, que es una fórmula que está en el contrato. No hay ninguna otra razón por la cual... Pero la indexación es solamente la tasa de inflación, o es una fórmula que tiene como componente la tasa de inflación.
Es principalmente la inflación, ¿ok? Es principalmente la inflación. O sea, que estamos esperando que los peajes suban que 2%. No, si los peajes suben cero, si la inflación es cero, los peajes no suben. Los peajes no suben, y si es deflación, hasta podrían bajar. Eventualmente, y la inflación en el Perú está alrededor de 3%, 2% en los últimos años. 2% anual, entonces en Pero realidad estamos hablando de, son efectos muy pequeños, ¿no? Entonces lo que hay en el contrato de Nieves de Lima es como una referencia, ¿no? Bajo el supuesto de que la inflación en los próximos X años sea tanto, esta es la tarifa referencial. Por eso, si ustedes se fijan, no dice que las tarifas van a ser así. Dice que son una tarifa referencial. ¿Por qué? Porque estamos de alguna manera adivinando cuánto podría ser la inflación. Entonces, la lógica es, los peajes solo suben porque se formaliza el IGB, que no afecta la logística de la carga por las razones que ya expliqué, y que luego simplemente sube con el nivel de vida, el costo de vida de Lima, nada más. Vamos al tema de la reforma del transporte. O sea, no sube. No sube. Ustedes uno de los principales acciones como gobierno municipal por la cual defienden su gestión es por la reforma del transporte. Lo que dicen los revocadores y los miembros del APRA es, ¿pero qué han hecho? Si no han hecho nada. Entonces, claro, si uno mira la ciudad puede tener la sensación, pues efectivamente como que no ha pasado nada relevante, ¿no? Y dice, la avenida Bancay, pues la avenida Bancay son 4 cuadras, ¿qué cosa? Eso no es una reforma. Philly Butters ha salido por ahí a gritar como un especialista en transporte sobre esos temas. Específicamente, así 1, 2, 3, 4, 5, ¿qué cosas se ha hecho en el tema de la reforma de transporte? Ya, ok, yo diría eso. En primer lugar, se ha congelado la flota, porque en el Perú lo que teníamos es que el modelo comisionista afiliador promovía corrupción, ¿no? Por corrupción, la gestión de... ¿Cuál es el modelo de comisionista? Es el modelo empresarial a través por el cual tú puedes tener 425 titulares de rutas o dueños de empresas con permiso de ruta y que no son dueños del 80% de los buses, ¿ok? En Lima, para que tengan una idea, solo 15 de las 425 empresas son dueñas de por lo menos el 40% de sus unidades, solo 15, ¿ok? Y en general, el 80% de los buses son propiedad de los propietarios, que no son accionistas de las empresas titulares de ruta. Y que tienen que pagar por el alquiler de la ruta todos los días. Exactamente, pagan un diario. El propietario le paga un diario al titular de la ruta. Entonces, ¿cuál es el negocio del titular de la ruta? Que por vías formales o por corrupción, ¿no es cierto?, comprometen a la autoridad, la presionan para que haya rutas más largas y más rutas encima de las actuales para poder tener más afiliados que les pagan un diario que puede ser 30, 50 o 60 soles. Entonces, ustedes han congelado el ingreso de nuevos buses a la ciudad. Nosotros hemos congelado el ingreso de nuevos buses. Y de rutas también. Hemos congelado buses, hemos congelado rutas, pero además tenemos un plan. O sea, ¿qué hizo el señor Castañeda? El señor Castañeda y su gente lo que hicieron fue que Lima pasó de 300 rutas a 600. ¿Ok? Por mecanismos formales, pero también por corrupción. ¿No es cierto? ¿Y corrupción basada en qué? En estos incentivos del modelo afiliador en el cual tú ganas plata por el número de afiliados, no por la calidad de servicio. Por eso la calidad del servicio que nos dejó la gestión de Castañeda es pésima. ¿Ok? Y nosotros, ¿qué hicimos primero? Congelar la flota, establecer un mecanismo de sustitución. Cada carro nuevo que entra tiene que salir uno viejo. Y obviamente, para facilitar la salida de los viejos, establecimos el mecanismo de chatarreo y ya estamos llegando a los 1.500 unidades chatarreadas. Y eso nadie lo ha hecho en Lima. Por primera vez Lima, su flota, en lugar de aumentar, se reduce. Comenzamos con 32.000 unidades y ahora tenemos 30.500 más o menos. Y luego, cuando termine la licitación de los corredores complementarios, en los primeros meses hay un compromiso de chatarreo de cada postor ganador y vamos a tener por lo menos unas 4.000 unidades chatarreadas este año, ¿no? ¿Cuándo va a pasar? ¿Este año? Claro, este año, porque los contratos se firman entre julio y agosto y ellos lo primero que tienen que implementar es ese plan de chatarreo, ¿no? Ahora, como parte de todo ese tema, se te ha acusado a ti particularmente de aparecer en este video en el cual te muestras como un lobista de los empresarios peruanos y ofreciéndoles tus oficios para manejar los contratos o gestionarlos a favor de ellos. No, yo no estoy ofreciendo oficios a nadie. Lo que en Canal 4 sacaron ha sido a mí, ¿no es cierto?, con otros técnicos del Protransporte y de la Gerencia de Transporte Urbano, hablando en reuniones masivas, ¿no es cierto?, con 200 dirigentes del transporte, con 200 empresas, con 300 empresas. Es más, la que más me critican es una reunión organizada por CONET, donde lidera el señor Rau Rau. ¿Qué cosa es CONET? Perdón. CONET es el gremio del señor Rau Rau, la Confederación Nacional de Transportistas del Perú, ¿no es cierto? Y yo estoy en un podio hablándole a 300 personas. Entonces, lo primero que quiero que quede claro es, yo jamás he estado en una reunión chiquita hablando de bases, jamás. Lo que sí nosotros hemos hecho es hablar en reuniones masivas, es explicar cuál era la política pública de preferencia para el inversionista
peruano para su participación en el proceso de modernización de los corredores complementarios. Y por lo tanto, estábamos explicando los fundamentos de esa política pública, que pasaban por que los trabajadores tenían que estar en planilla, que los propietarios tenían que ser accionistas y también por los mecanismos a través de los cuales íbamos a darle un trato preferente a todas aquellas empresas y propietarios que tenían superposición sobre los corredores principales en Lima. Y ¿Eso cosa quiere decir? Que tenían, o sea, que tenían rutas y buses. Lo que pasa es que, a ver, las rutas de los corredores complementarios, que son Javier Prado, Carretera Central, para las Panamericanas, de San Juan del Lurigancho hasta la Avenida Brasil y Arequipa, Tacna, Garcilaso, son rutas en las cuales hay determinadas empresas que tienen una cierta superposición. Unos recorren el 80%, el 60%, el 40%. Lo que nosotros le estamos explicando es que las empresas que hoy día que ya están trabajando en las avenidas que iban a ser objeto de licitación, tenían un derecho preferente, porque se iba a reconocer la experiencia de operación en carril mixto, que es lo que tenemos en Perú, como una parte importante del esquema de competencia. Eso es lo que se estaba planteando y ese era el mecanismo a través del cual los peruanos en general, no una empresa en particular, sino todas las empresas peruanas en particular que trabajan en el área de los corredores complementarios, iban a tener una opción preferente. Porque la única forma de hacer una reforma masiva en el transporte, nosotros no estamos haciendo un proyectito de 220.000 pasajeros como nos dejaron el Metropolitano. Nosotros estamos haciendo un proyectazo de 5 millones de viajes, no de 200.000 viajes. ¿Okay? Hoy día el tren eléctrico tiene 80.000 viajes. El Metropolitano tiene 480.000 por el esfuerzo que nosotros hemos hecho para llevarlo de 200.000 a 480.000. Los corredores complementarios son 5 millones de viajes. ¿Cómo hacíamos una reforma que es la mitad del sistema sin dar condiciones para que los peruanos que lo operan puedan participar? Y ese es el tema que estaba en discusión. Sobre el Metropolitano. La acusación es que se han demorado o han postergado terminar la ruta del Metropolitano, que en realidad Castañeda no terminó, y corrígeme si me equivoco, creo que a él le correspondía terminarla, pero los acusan ustedes de no haberla terminado y de no haber hecho nada por continuar con el proyecto. A ver, el señor Fabricio Orozco, gerente de Protransporte, ha mentido públicamente cuando ha dicho que él nos dejó un expediente técnico o un estudio definitivo terminado de la sección norte del Metropolitano. ¿Que va de dónde a dónde? ¿Sección norte es? Que va desde la estación final hasta la planta de Chipubucyo, en fin, 7 kilómetros y medio al norte de donde termina la zona troncal del Metropolitano en la actualidad. Lo único que nos dejaron fueron 4 anteproyectos técnicos de 4 estaciones, cuando en verdad esa ruta requiere como 20 estaciones, ¿okay? Que no servían para absolutamente nada, porque además no tenían código SNIP, no habían tenido perfil ni prefactibilidad. Es decir, del Sistema Nacional de Inversión Pública. Del Sistema Nacional de Inversión Pública. No habían cumplido con ninguno de los requerimientos, pero además no era el proyecto integral. Eran 4 estaciones aisladas en el marco de esos 7 kilómetros y medio de ida y 7 kilómetros y medio de vuelta, que debía ser la continuación del COSAC en el norte. Y aquí quiero decir algo bien claro. La gente del Partido Amarillo planificó pésimo el Metropolitano, les costó el triple la estación central y se quedaron sin plata del Banco Mundial y del BID que les había prestado la municipalidad para hacer esa sección norte. Y en lugar de quitarla del contrato y disminuir el tamaño de la flota, dado que esa sección no estaba, obligaron a comprar la flota completa y no hicieron nunca la sección norte. Con lo cual se generó ese problema legal que tienen ustedes con la empresa. Con lo cual se generan 2 problemas. Uno, obligaron a comprar una flota para 800.000 pasajeros y Castañeda nos dejó 200.000. Ese es el problema económico del Metropolitano. Que el contrato dice que apenas comience la concesión van a haber 800.000 pasajeros. Y como apenas comience la concesión van a haber 800.000 pasajeros, hay que comprar la flota completa para 800.000 pasajeros. ¿Y qué ocurre después? Cuando los pasajeros no llegan ni a la cuarta parte de lo previsto, entonces los operadores no pueden pagar su deuda a COFIDE. Y están en riesgo de entrar en default. Ese es el problema principal del Metropolitano. ¿Susana Villarán causó este problema? No. Susana Villarán dijo, por favor, compren más buses de los que se necesitan. No. Susana Villarán acaso le dijo a COFIDE, préstales a 13.5%, que es una tasa altísima. No. Entonces, ¿quiénes han creado este problema? La gestión del Partido Amarillo, y nos quieren achacar a nosotros este asunto. ¿Qué han hecho ustedes para solucionar ese problema? Nosotros hemos hecho 2 cosas. En primer lugar,
otro incumplimiento grave del Partido Amarillo es: no reestructuraron 54 rutas el 2008 ni el 2009 y nos dejaron Que son las rutas que iban en paralelo al metropolitano, ¿te Exactamente, ¿ok? refieres? O sea, que deberían haber salido de Deberían la haberse circulación para que la gente reestructurado, bajase a deberían tomar... haberse desviado, ¿no es cierto?, de forma tal que obviamente la gente que vive a 400 metros a la izquierda y a la derecha use preferentemente el metropolitano y no las rutas tradicionales. Bueno, no lo hicieron, pues. Lo pusieron en el contrato, pero no lo hicieron en el 2008, no lo hicieron en el 2009, no lo hicieron en el 2010. ¿Ustedes lo han hecho? Nosotros lo hicimos el 2011 cuando llegamos. Es más... O sea, esas rutas ya salieron de circulación. Claro, nosotros dimos una ordenanza en julio, que es la famosa ordenanza del bus patrón Euro 4, que nos costó el primer paro de transportes, que es un paro contra el medio ambiente en realidad, porque el Euro 4 bus patrón lo que establece es una tecnología de vehículo 50 veces menos contaminante que el mejor carro actual. Y en esa misma disposición se establecía, ¿no?, que como el contrato pésimamente hecho por la gestión del Partido Amarillo no establece cuál es el grado de competencia en el área de intangibilidad, nosotros dijimos, ok, toda aquella ruta que tenga 20% más de superposición sobre la intangibilidad, ¿la retiramos o la desviamos? ¿Qué significa eso sobre el área de intangibilidad? La intangibilidad es 400 metros del centro de la vía hacia la izquierda y 400 metros a la derecha. Okay. O sea, unas ¿Okay? 4 cuadras, digamos, para cada lado. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros dijimos? Como no estaba regulada la competencia, de si teníamos que sacar a los que pasaban 1 metro por ahí, ¿los teníamos que sacar o no? ¿Ok? ¿Teníamos que retirar esas rutas? No, lo que dijimos es, ok, vamos a sacar a todo aquel que tenga 20% más de superposición sobre el área de intangibilidad. Y lo regulamos en una ordenanza porque no estaba regulado en las bases y contratos pésimamente hechos por la gente del Partido Amarillo. Y entonces, ¿no es cierto?, dimos la ordenanza en julio, en 3 meses negociamos con los operadores y al 4.º mes reestructuramos todas las rutas. Y luego, como poner en funcionamiento los paraderos del... ¿Pero todos esos buses ya salieron de ahí? ¿O solamente todos ya salieron? un porcentaje de ellos? Por eso, todas las rutas que tenían 20% o más de superposición, o sea, 21, 22, 25, 30, 40, todas fueron desviadas. Las desviamos y empresas nos hicieron juicio por haberlas desviado, por haber cumplido con el contrato, con esa condición del contrato que no cumplió la gente del Partido Amarillo. Nosotros cumplimos esa condición que ellos por cálculo político no la quisieron cumplir. Y desviamos 54 rutas, que dicho sea de paso, es un trabajazo tener fiscalizadores para controlar que no regresen a las rutas. Y una empresa Solidaridad famosa, que encima se llama Solidaridad, ¿no es cierto?, nos interpuso un proceso anti-Indecopi y en un primer momento recibió una posición favorable y durante 4 días regresaron. Y nosotros apelamos y lo sacamos y se mantiene el tema. Como consecuencia de esta reestructuración y como consecuencia de que para compensar los 30.000 pasajeros que se perdían porque Castañeda no hizo la sección norte, triplicamos el número de alimentadores del Metropolitano para compensar esa pérdida. Al Metropolitano esta gestión le ha dado 15 alimentadores nuevos y un montón de servicios nuevos. Y eso es lo que ha permitido la reestructuración. Más esto, más los paros de Rau han permitido que el Metropolitano pase de 220.000 pasajeros a cerca de 500.000 pasajeros por día. Ahora, que también eso no ha ocurrido de casualidad, no, eso ha ocurrido como consecuencia de nuestro trabajo. Ahora, eso también les ha generado un problema de imagen porque la percepción de la gente ahora es que viaja apretada en el Metropolitano. Es decir, que se ha aumentado la demanda cuando el sistema no estaba preparado de repente para soportar esa cantidad de vamos a hablar público. súper claro, ¿ya? El contrato dejado por el Partido Amarillo, ¿qué dice? No podemos subir la flota hasta el punto en que los costos totales superen los ingresos totales. O sea, la fórmula que establece el nivel de ensardinamiento de la gente fue establecido por el contrato que nos dejó el señor Castañeda Locio. Y eso no lo podemos cambiar, a menos que lo podamos renegociar. Pero los operadores no lo quieren renegociar porque a ellos les conviene llevar a la gente como sardinas. Y a nosotros es todo un tema que cuando va subiendo la demanda, sacar flota, porque siempre hay una fricción, porque siempre hay una discusión sobre la materia. Ahora, por ejemplo, hemos sacado 12 buses nuevos para el Expreso 5, ¿ok? Que son 25 buses, ¿ok? Pero algunos se reestructuran de otras rutas y otros son adicionales. Entonces, cada vez que tenemos que programar para incluir buses es todo un tema. ¿Por qué? Porque el contrato dice, no podemos meter más flota y mientras los costos tienen que estar siempre por debajo de los ingresos totales. O sea, que paran midiendo en cada momento que está pasando eso para meter otro bus y otro bus. ¿Ya? Eso es lo que, porque si no, tenemos o subsidiarlos, ¿ok? O compensarlos, o subsidiarlos o compensarlos. O sea, ¿Y los operadores no quieren renegociar esos términos?
No, pues porque no les conviene. En general, ellos han conseguido un nivel de índice un nivel de índice de personas por kilómetro, ¿okay? Que le llaman IPK, bastante favorable, ¿okay? Ahora, si se termina pero eso viene de nuevo de un contrato y unas bases que fueron hechas de esta manera y que nosotros tenemos que cumplir. Si se terminase el tramo norte, esos 7 kilómetros, ¿eso les daría un aire para soltar más buses? En realidad ahorita ya quedan pocos buses no utilizados. Cuando nosotros entramos habían 300 buses que no se usaban, ¿okay? La situación era sumamente grave. Habían 300 buses parados. Claro, nosotros con la ampliación de los alimentadores, que han sido 15 nuevos alimentadores implementados durante esta gestión, de los más importantes, por ejemplo, el que va vía El Salvador, dicho sea de paso, los ahorros de tiempo que se han generado por los ajustes que hemos hecho al metropolitano valen como 250 millones de soles al año. Es decir, nosotros tenemos, y te podemos enviar los cálculos, de en cada nuevo alimentador, cuánto se ahorra de tiempo la gente que sube ese alimentador versus ir en una ruta tradicional. ¿Alguien de Villa El Salvador? Sí. ¿Cuánto tiempo se ahorra ahora por ese Antes alimentador? eran 45 minutos, ahora son 27. ¿De Villa El Salvador a dónde? De Villa El Salvador a la estación de Matelini en Chorrillos, ¿no? Okay. Ahora, o sea, es casi la mitad, digamos, más o menos, 80%. Claro, casi le da el tiempo en ese tramo, ¿no? Y después transborda y hace una conexión y va por el metropolitano. Entonces, en realidad nosotros hemos generado enormes mejoras en el metropolitano. Entre los reordenamientos, ¿ok? Que han sido 6 reordenamientos importantes: Abancay, Manco Cápac, Tacna, Garcilaso, las 40 cuadras de Canadá y la Tupac Amaru, en cumplimiento del contrato con los operadores del metropolitano. Si sostenemos la capacidad de fiscalización para mantener los tiempos reducidos, ¿no? En la Abancay hemos bajado de 25 minutos a 8, en Tacna Garcilaso de 25 minutos a 12, en Canadá de 25 minutos a 15, en Rayito de Sol y Hacho también de 9 minutos a 1, ¿no? Y en Puente Nuevo ya bajamos de 15 minutos en promedio a 2 minutos, ¿ok? Solo en el reordenamiento del paradero de Puente Nuevo. Los reordenamientos nos están permitiendo beneficios anuales equivalentes a 230 millones de soles. Entre los beneficios de los alimentadores de Protransporte y los reordenamientos que ha hecho GTU y las avenidas principales que hemos trabajado, son 480 millones de soles de ahorros por tiempo solo en el transporte público de pasajeros, medidos a 8.8 soles, que es el valor social del tiempo que calcula el Banco Central de Reserva. 3 temas finales, el primero vinculado... Y te puedo mandar todas las evidencias. No, mándala, mándala. Para que me creas. El tramo norte del metropolitano. Sí. ¿Qué van a hacer? Digamos, asumamos que el lunes gana el no. A ver, gana el no. En los primeros 6 meses tratamos de usar esos expedientes ridículos que nos dejaron pésimamente hechos, todo mal planificado. Y el MEF nos respondió: imposible, no se puede trabajar con esto porque no cumplen el SNIP, no tienen código, el sistema de inversión pública, no han hecho el perfil y la factibilidad. Así que, ¿qué fue lo que hicimos? Licitamos durante el segundo semestre del 2011, ¿no es cierto?, la preinversión de esa sección norte. O sea, alguien que desarrollase la preinversión Toda del la proyecto. preinversión del proyecto. Y durante el 2012 la hemos hecho y la hemos terminado. La preinversión del proyecto está terminada. Las alternativas las desarrolló la firma Badalsa. ¿Tanto tiempo toma hacer una preinversión? Claro, porque es una preinversión compleja, que tiene elementos de expediente técnico, de factibilidad y de prefactibilidad y de perfil. O sea, en fin, es compleja porque estamos mirando todo. Pues tenemos que ver el estudio de demanda completo, diseñar las estaciones, ver las secciones transversales sobre 4 alternativas. Porque teníamos que ver si la sección norte la hacíamos o por la avenida Metropolitana, o por la Universitaria, o por la Tupac Amaru. Entonces era como hacer una preinversión por cada perfil, y cada una de ellas requiere prediseño, sección transversal, todo, ¿okay? Entonces, durante el 2012 hemos terminado toda la fase de preinversión. Ahora vamos a licitar los estudios técnicos. En este momento estamos terminando de recibir las consultas, o sea, le hemos presentado a los operadores las 4 alternativas. La alternativa recomendada es por Universitaria. Entonces tenemos un preacuerdo con los operadores de que obviamente lo que les conviene a todos es ir por Universitaria, porque además no solo tenemos que hacer el perfil, tenemos que concertarlo con nuestros socios, que son los operadores, para poder manejar este sistema. Y en este momento estamos recibiendo las opiniones para la elaboración de la factibilidad y estudio técnico, que se va a licitar en estas semanas. Nosotros estamos recibiendo sus opiniones para determinar, definir el alcance del siguiente nivel de estudios, y luego licitamos la obra. Esperamos que la obra se empiece a ejecutar a mediados del 2014. Ok. ¿Y toma la construcción cuánto? 1 año. O sea, que en 2015 estaría lista. Sí, a mediados del 2015, si vamos a todo lo más rápido que podemos, como estamos yendo lo más rápido que podemos, estará lista a mediados del 2015. Pero quiero decir algo más. Nosotros, en junio, vamos a poner paraderos ligeros donde van las estaciones definitivas. Por lo tanto, a partir de junio
esos 30.000 pasajeros que tenemos que capturar para el sistema los vamos a tener. O sea, ¿van a comenzar a usar los buses del Metropolitano? Vamos a usar, no, o sea, los buses del Metropolitano ya recorren esa ruta, solo que lo recorren en vacío, en el sentido de que son kilómetros que no transportan pasajeros. Porque es la distancia entre el último terminal y el patio de operaciones. ¿Okay? Entonces, para evitar que esos 7,5 kilómetros sigan siendo una pérdida de gasolina, llantas y costos por las puras, en donde van a ir los paraderos definitivos, vamos a poder paraderos ligeros y con validadores hacer funcionar ese tramo aún antes de terminar la infraestructura. Ah, perfecto. ¿Okay? Eso va a estar en junio de este año. De este año. Y además vamos a trabajar una medida bien importante que ya tenemos un preacuerdo con los operadores, que es que en lugar de conectar el tren y el Metropolitano en la estación Grau, vamos a ir a la estación Gamar, con lo cual ganamos 80.000 pasajeros por día más, tanto para el tren como para el Metropolitano. O sea, el intercambio de 8.000 pasajeros es bueno tanto para el Metropolitano como para el tren. Tema final, que se les menciona y se les achaca siempre, el túnel Santa Rosa. Bueno. Pero, perdón, que dicen que está cerrado y lo han cerrado ustedes y que lo tienen paralizado totalmente. Claro, esa es una leyenda urbana total y yo creo que uno de nuestros grandes errores es no haber aclarado esa situación con un mayor volumen de respuestas, ¿no? Y para que la gente lo entienda. El señor Castañeda Locio y su administración del Partido Amarillo, donde trabajaba la señora Patricia Juárez, no quiso expropiar unas áreas. Y como no quiso expropiar unas áreas, puso el túnel demasiado cerca de otra infraestructura que generaba vibraciones en el túnel. Como consecuencia de no querer hacerse problemas políticos y no expropiar, y no hacer bien las cosas expropiando lo que debían expropiar, el túnel no fue encofrado y se derrumbó. ¿Ok? El material que cayó de la parte alta del túnel hacia abajo equivalía al material que uno puede mirar cuando se derrumba un edificio de 5 pisos. Es decir, si hubieran habido un montón de autos pasando por allá abajo en el momento en que esto ocurrió, hubiera muerto un montón de gente. Entonces es culpa de ustedes. ¿Cómo va a ser culpa nuestra? No digo eso lo que dicen ellos. Si el túnel se derrumbó en febrero, cuando nosotros acabábamos de entrar el 1 de enero a la administración. Entonces, y hubo suerte de que no estaba pasando ningún vehículo hubo por ahí. suerte de que no había nadie. Entonces, escúchenme, población de Lima, hicieron todo mal en el túnel de Santa Rosa. Por no expropiar y no hacerse problemas y por cálculo político, hicieron una barbaridad, como lo ha dicho Pablo Secada. No encofraron la parte interna del túnel y el túnel se derrumbó, ¿ok? Lo cual generó todo un problema porque el contratista que estaba terminando, no pudimos hacer un arreglo con él, tuvimos que cortar ese contrato, hacer otro expediente técnico que requiere licitarse y desarrollarse, y recién ahora hemos tenido después que licitar la obra y firmar un contrato ahora y la obra va a comenzar recién. Pero todo este tiempo perdido no es porque Susana Villarán caprichosamente haya dicho no quiero terminar el túnel, eso es absurdo. Nosotros hemos hecho más hospitales de la solidaridad. Le hemos puesto 1 millón de personas más al sistema Sisol y lo hemos ampliado con el SIS, ¿no es cierto? Hemos ampliado los pasajeros en el Metropolitano. ¿Cómo vamos a descontinuar una obra del señor Castañeda? El túnel se derrumbó por una falla técnica de la gestión del Partido Amarillo y nos ha costado un montón resolver el contrato con el contratista que no quería corregir el derrumbe, licitar otro expediente técnico, hacer otro expediente técnico, licitar de nuevo la obra y tener un contratista contratado, que es lo que se tiene en este momento, y en 2 años debe estar listo el túnel de Santa Rosa. No hay ningún capricho de Susana Villarán sobre la materia. Bien, Gustavo, fueron 5 temas, 5 respuestas a los argumentos que tienen los revocadores. Esperamos que les haya sido de utilidad. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, David. Y esperamos que les haya sido de utilidad para todos ustedes para esta decisión del domingo 17 de marzo. Nos vemos. Salió un poco.